Seguro que tú también has oído que en español no es necesario mencionar el sujeto. Pues eso es mentira. ¿Quieres saber por qué? Quédate a ver el vídeo. Primero, ¿sabes decirme qué es el sujeto? Fácil. Técnicamente, el sujeto es la parte de la oración que nos indica quién realiza o experimenta la acción del verbo. En frases como estudio español o me voy a dar una ducha, el sujeto soy yo. Un poco egocéntrico, ¿no? Para ti todo es yo. Bueno, pues te doy más frases. En frases como vino ayer o estudia español, el sujeto es él o ella. Ahora pasamos al tema central del vídeo. ¿En qué consiste la omisión del sujeto? Es cuando en una frase no se dice el sujeto de una manera explícita. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque en español el verbo ya da suficiente información para saber quién realiza la acción. Estudiamos. El sujeto es nosotros. Coméis. El sujeto es vosotros. Esta información la podemos ver claramente en las terminaciones de los verbos. Esto creo que queda bastante claro, ¿no? Pero, ¿por qué a veces aparece el sujeto y otras no? Pues, como hemos dicho antes, por regla general, en español el sujeto está bastante claro y lo omitimos, no lo decimos. Pero, porque siempre hay un pero en esto de aprender idiomas, hay ciertos contextos en los que no omitimos el sujeto. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando queremos evitar cualquier ambigüedad. A veces, el verbo no basta y por el contexto se genera cierta confusión. Es ahí cuando el sujeto es necesario para evitar confusiones. Te dejo un ejemplo. Me gusta porque sabe jugar en equipo. Si digo esta frase mientras estamos viendo un partido de fútbol, tú no sabrías muy bien a qué jugador me refiero. Por eso, en frases como esta, incluimos el sujeto. El delantero me gusta porque sabe jugar en equipo. Otro buen ejemplo de ambigüedad sería una frase con la que habría la posibilidad de referirnos a dos personas distintas. O lo que es lo mismo, habría varios sujetos potenciales. Mira, le dijo que no podía salir. ¿Quién no podía salir? ¿Quién dijo o a quién se lo dijo? Para aclarar esto, incluimos el sujeto. Pedro le dijo a Juan que él no podía salir. También incluimos el sujeto cuando queremos hacer énfasis. El sujeto se menciona cuando se quiere enfatizar quién hace la acción, contrastar con otro sujeto o dar un matiz emocional. Mira, yo no he sido. Esta respuesta es la que le daba yo a mi madre cuando entraba en mi habitación cabreada porque alguien había dejado la cocina sucia y quería saber quién había sido para castigarle. Yo sí he entendido la clase. Imagina que acabas de salir de clase y unos compañeros se quejan de que la clase ha sido muy difícil y no les ha quedado claro. Aquí remarcas el sujeto para dejar claro que para ti no ha sido tan difícil. Cuando el sujeto no está presente en el contexto anterior. Es decir, cuando el sujeto aparece por primera vez en la conversación o en el texto que estemos leyendo. Se suele incluir para evitar confusiones. Un buen ejemplo sería esta frase. Mi hermana llegó tarde, estaba cansada. Al inicio de esta frase sí que mencionamos el sujeto, mi hermana, pero luego, como ya sabemos que estamos hablando de mi hermana, pues lo omitimos. ¿Te ha quedado claro? Por si acaso, vamos a darle la vuelta y vamos a repasar cuándo sí deberíamos omitir el sujeto. Cuando el verbo ya indica claramente quién es el sujeto, como en comemos a las 8 y saliste temprano. Cuando el sujeto ya fue mencionado antes para evitar repeticiones. María está cansada, dice que va a dormir. En estructuras impersonales, como en se vive bien aquí
o dicen que va a llover. En instrucciones o mandatos, es decir, cuando usamos el imperativo. Como en la siguiente frase: cierra la puerta. ¿Te ha resultado útil esta explicación sobre cómo y cuándo omitimos el sujeto en español? Practícalo en comentarios y no olvides seguir el canal para más consejos de gramática, vocabulario, fonética, sintaxis, conversación, curiosidades culturales.